por estos jóvenes, ¿verdad? Y estos jóvenes con talentos dedicados al Señor. Dice la inspiración que con los jóvenes bien preparados y capacitados, cuán pronto se daría el mensaje al mundo y Jesús regresaría otra vez. Ojalá que estos jóvenes nunca quiten su mirada de Jesús. Y que todo el tiempo que les queda y todos los talentos que les ha prestado, tan solo sean usados para gloria y honra de su nombre. Vamos a abrir nuestras Biblias. Y cuando digo Biblia, me refiero a este libro, no a esto. Esto no es Biblia, esto es, ¿qué es? Esto es teléfono. Ahora, si usted está en el bosque y se pierde, yo espero que tenga la Biblia en el teléfono y la pueda leer entonces. Pero si usted viene a la iglesia, usted va a dejar esto en el carro y lo va a apagar para que no se descargue. Y entonces va a tomar la Biblia y va a entrar a la iglesia. Y ahora puede estudiar la palabra de Dios sin distracción. Muy bien, vamos a abrir la palabra al libro del profeta Daniel. Y en esta tarde quiero hacer un paralelismo entre dos movimientos. No vamos a estudiar tanto el aspecto profético, sino el aspecto histórico y las enseñanzas que podemos sacar de estos dos eventos importantes. Pero primero vamos a orar. Que el Señor pueda en esta tarde tomar control de esta mente y de su mente también. Yo simplemente sea instrumento y usted sea el recipiente de la palabra. Y que el Espíritu tome esa palabra y la lleve al corazón, la haga tesoro y la haga viva y eficaz en la vida de cada uno de nosotros. Si es posible de rodillas, podamos tener esta oración. Oh Dios, en esta tarde rebosan de gozo nuestros corazones porque has sido bueno y bueno en gran manera. Señor, desde el momento que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, hemos sido el centro de tu amor, de tu atención, de tu cuidado. Con cuánta ternura nos has tratado, cuántas bendiciones han llegado a nuestras vidas, cuántas cosas lindas y buenas nos han rodeado, Señor. Y queremos agradecerte en esta tarde por lo que has hecho, haces y estás dispuesto a hacer a nuestro favor. Señor, que podamos regresar a nuestros hogares y a nuestras iglesias con un nivel superior espiritual. Que seamos luces más brillantes en nuestras comunidades, en trabajos, que otros no puedan negar que hemos estado con Jesús. Señor, bendice a cada persona que está congregada en esta tarde. Pedimos tu bendición especial sobre todo para una madre que llora la pérdida trágica de su hijo. Señor, que el jueves se quitó su vida. Ayúdanos a entender, Señor, que sin Jesús todos estamos cometiendo suicidio. Pero si vamos a ti, hay vida y vida eterna. Podamos abrazarte y enamorarnos de ti, Señor, y hacer de ti el todo de nuestras vidas. Que el Espíritu Santo sea el Maestro y nos dirija a toda verdad, tanto teórica como prácticamente. En el nombre de Jesús. Amén. Daniel capítulo 8, no vamos a leerlo, vamos a tomarlo de referencia nada más. Pero en Daniel 8 vamos a ver que, o ya vimos esta mañana, que es la segunda parte del profeta y su libro. Daniel del 1 al 7 es la primera parte y en ella encontramos profecías también. Y de Daniel 8 al 12 encontramos la última parte y encontramos una profecía que toma 4 capítulos para ser explicada. La profecía de las 2300 tardes y mañana. Pero en el capítulo 8 nos vamos a dar cuenta de un detalle importante y es que cuando ahora el profeta tiene una visión, no ve bestias feroces. No ve bestias que destruyen y que matan y que roban y que causan tragedias. Ahora ve dos animales muy diferentes. El primero que ve es un carnero y el segundo que ve es un macho cabrío. Les pregunto algo en esta tarde. ¿En algún lugar de la Biblia se hablan de estos animales? En toda la Biblia prácticamente, pero alguien dio la respuesta en el santuario. ¿Qué animal se usaba para el sacrificio diario? El carnero.
¿Y qué animal se usaba para el sacrificio del día de la expiación? El macho cabrío. Es decir, que la atención de Daniel ahora va de la profecía al santuario. No sé si notamos la transición. Y aunque hay profecía en esa parte de su segundo libro o de su segunda parte del libro, ahora el énfasis es en el santuario. Y vamos a ver por qué. Porque la profecía de los 2300 tardes y mañanas, su énfasis es en el santuario. Y nos quiere ayudar a entender que ahora Dios cambia el énfasis de la historia, de acontecimientos políticos, sociales, de ejércitos, de economías, y ahora dirige nuestra atención al santuario, al sumo sacerdote, a Jesús. Y podamos ahora contemplar los eventos finales a través de la obra del santuario. No tenemos el tiempo en esta tarde, pero podía mostrarles, si vamos al libro de Apocalipsis, que el libro de Apocalipsis, aunque es un libro completamente profético, el movimiento profético toma lugar en el santuario. En el primer capítulo, ¿qué encontramos allí? Un candelabro. ¿Dónde estaba Jesús entonces? En el lugar santo. Si seguimos más adelante, ahora vemos la mesa de la proposición. Y vemos el altar de incienso. ¿Dónde se encontraba Jesús entonces? En el santuario. ¿En qué parte del santuario? En el lugar santo. Si seguimos más adelante ahora, vemos que ahora cuando se abre el cielo y ellos pueden contemplar allí, ¿qué contemplan? El arca, ¿qué arca? El arca del pacto, del testimonio. Por lo tanto, ahora pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y vemos que la profecía se dirige, como Jesús se va moviendo, la profecía se va moviendo. Por lo tanto, nuestra atención hoy día debe estar ¿dónde? ¿Dónde se encuentra Jesús? En el lugar santísimo. La atención de los discípulos, ¿dónde debían estar en el tiempo que Jesús vino a este mundo? En su ministerio terrenal, ¿sí o no? Y en la cruz del Calvario, ¿no es así? La atención de la iglesia cristiana, ¿dónde estaba entonces? Porque el apóstol Pedro se los dijo. Dice que aquel que ustedes mataron y crucificado ha ascendido a los cielos y hoy obra a nuestro favor. Es decir, que dirigió la atención de ellos de la cruz al lugar santo, a la obra que Jesús realizaba. Y vemos nosotros que ahora en el capítulo 8 el profeta comienza hablando del santuario, pero a través de la profecía. Es interesante un detalle para que podamos entender el movimiento profético, porque el movimiento profético sigue el movimiento del santuario. En otras palabras, el santuario se movía del este al oeste. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Y la profecía también se dirige del este al oeste. ¿Cuál es el primer imperio mundial? Babilonia, ¿sí o no? Asia. Segundo imperio mundial, ¿cuál es? Medo-Persia, todavía Asia. El tercer imperio mundial, ¿cuál es? Grecia. Ahora se está moviendo hacia el oeste, ¿sí o no? ¿Estamos en Europa? El cuarto imperio mundial, ¿cuál fue? ¿Se sigue moviendo hacia el oeste? El quinto imperio mundial, ¿cuál fue? La Roma papal. El sexto imperio mundial, ¿cuál es? Estados Unidos en la profecía. El séptimo imperio mundial, ¿cuál es? Por un corto tiempo, dice Apocalipsis 17, las Naciones Unidas, donde se encuentran también en el oeste. Es decir, que a medida que Jesús se mueve del este al oeste, la profecía se va moviendo del este al oeste. Pero ¿saben algo interesante? Que el mundo hoy día está haciendo lo contrario. En vez de ir del este al oeste, el mundo está yendo del oeste al este. Cuando miran cumplimientos proféticos, ¿a dónde miran? Al Medio Oriente. ¿No es así? Cuando ellos miran, por ejemplo, lo que está pasando allá en el Medio Oriente con ISIS y con todas esas cosas, no ve cumplimiento profético, dicen ellos, allá va a ser. No en el oeste, sino está en ¿dónde? En el este. Y el mundo hoy día se maravilla a través del papado. Otra vez está mirando hacia ¿dónde? Hacia el este. La economía del mundo hoy día está basada ¿dónde? En el este. Si usted va a Walmart, ¿de dónde vienen los productos que usted compra allí? Y casi todo lo que compramos, ¿de dónde viene? El mundo está mirando al oriente.
Si vamos a la medicina alternativa, ¿dónde están mirando la gente hoy día? Otra vez al oriente. ¿Dónde deben estar mirando? Al oeste. ¿Y dónde están mirando? En el lado opuesto. Nosotros como pueblo tenemos que dirigir la atención del mundo al lugar correcto, para que ellos vean lo que está pasando en el mundo y en el santuario celestial. Cuando les mostramos a ellos el movimiento profético, sigue el movimiento de Cristo en el santuario. Ahora, allí encontramos en Daniel 8 la profecía de las 2300 tardes y mañana en el capítulo 14. No vamos a leerla, era simplemente una referencia. Pero en el capítulo 9 vamos a encontrar que viene Gabriel y ahora le explica al profeta la visión, pero esa visión estaba compuesta de dos visiones. Primero habían 70 semanas, ¿no es así? Y después venía la otra parte, que ahora iba a terminar la visión en forma completa. Así que en el capítulo 9, el Gabriel le dice, mira, la primera parte es para ti y para tu pueblo. Tienen 70 semanas, 490 años más de misericordia. ¿Y qué debería tomar? Vamos a leerlo en este momento. Capítulo 9 de Daniel, el verso 24. Y ustedes conocen, pero vamos a leerlo de todas maneras. Dice lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Es decir, que la primera parte tenía que ver con el pueblo de Dios directamente. ¿Y había una obra especial que tenía que hacer el pueblo de Dios? ¿Sí o no? Yo creo que ya tienen hambre. La cena va a venir al ratito, no se preocupen. Pero, ¿había una obra especial? Sí. ¿Cuál era la primera obra que tenía que hacer el pueblo? Victoria sobre el pecado. Lo acabamos de leer aquí. Había que terminar ¿con qué? Con la prevaricación. Había que poner fin al pecado. ¿Cuál era la segunda obra? Ahora venía un proceso de sellamiento. ¿Cuál era la otra obra que iba a tomar lugar? Ungimiento, el Espíritu Santo, lluvia temprana, lluvia tardía. Es decir, que el énfasis era en la obra que Dios iba a hacer a favor de su pueblo a través del Espíritu Santo, prepararlos a ellos para la venida ¿de quién? De Jesús por primera vez. Anoche vimos que el pueblo no se preparó a pesar de toda esta información que ellos tenían. Ahora tengamos eso en mente, porque vamos a ver que al final otra vez Dios pide lo mismo de su pueblo. Un pueblo que tenga victoria sobre el pecado, un pueblo que Él pueda poner sus sellos sobre ellos y un pueblo que Él pueda ungir para terminar la obra y pasar el tiempo de angustia y algunos ser trasladados al cielo sin ver la muerte. Es la misma obra, el pueblo no la terminó. En las primeras 70 semanas, el Señor espera que hoy día, a través de la obra del sumo sacerdote, no de sacerdotes carnales, de sacerdotes pecadores que necesitaban de sacrificios, sino de aquel que no cometió pecado, pero fue hecho pecado por nosotros y ascendió a los cielos y presenta sangre, no de bueyes, no de toros, no de machos cabríos, animales muertos, dice Hebreos 10:4, que no pueden quitar el pecado, simplemente transferían el pecado, pero ahora Jesús presenta sangre, no sangre muerta, sangre viva que corre por sus propias venas, y esa sangre sí limpia de pecado y trae victoria sobre el pecado. Por eso necesitamos el sacerdocio de Jesús. Es exclusivo, es único, es superior a todo otro sacrificio y a todo otro obra que pueda hacer cualquier otro sacerdote. Él es el sacerdote de los sacerdotes. Y ahora comenzamos a ver lo que iba a tomar lugar en estas 70 semanas. Pero note, esta profecía se divide en tres partes. Vamos a continuar nuestra lectura. Verso 25 dice lo siguiente: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Así que vemos aquí las primeras dos divisiones. La primera parte, ¿cuánto iba a ser? 7 semanas o 49 años. La segunda parte iban a ser 62 semanas. Así que ahí vemos el segundo, 434 años. Y si continuáramos la lectura, vemos que ahora viene otra semana al fin de las 69 semanas y ahora completan las 70 semanas. Ahora tenemos que entender esto porque hoy día el mundo cristiano está confundido en cuanto a esto.
La semana de la tribulación que ellos hablan hoy día es tomada de este capítulo, donde toman las 70 semanas y caprichosamente, no tienen ninguna razón, si usted le pregunta no hay razón, toman la última semana donde habla del ministerio de Jesús y lo lanzan al futuro sin ninguna fecha y le atribuyen al anticristo la obra que le tocaba hacer al Mesías. Completamente confundidos en cuanto a lo que estamos hablando en esta tarde. Tenemos que ayudarles a entender a nuestros lindos hermanos de otra fe que ellos necesitan entender la palabra de Dios línea sobre línea, renglón sobre renglón, un poquito acá, un poquito allá. No pueden cerrar la Biblia y mirar la televisión y esperar que venga entonces la respuesta correcta. La Biblia es su propia expositora. Y dejar que ella misma nos hable. Y si en algún momento llegamos a algún versículo difícil, no se preocupe, siga leyendo, siga escudriñando. El Espíritu Santo nos va a dirigir a toda verdad. Pero el mundo cristiano hoy día tristemente le han añadido al anticristo la obra que hizo Jesús. Póngase a pensar y piensan que es la interpretación correcta para este tiempo. Así que ahora vemos el énfasis que notamos acá, pero en esta tarde yo quiero llevarlos a ustedes donde hablamos allí de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Cuántos decretos se dieron para la construcción de Jerusalén? 3. El primero lo dio Ciro, el segundo lo dio Darío y el tercero lo dio Artajerjes. Ahora, ¿por qué es importante este tercer decreto? No tan solo venía orden de restaurar a Jerusalén, sino que venía la orden ahora que cumple el requisito bíblico. No era tan solo construir los muros y la ciudad y el templo, sino que ahora les daba semi-autonomía a Jerusalén. Ahora cuando Esdras vino puso jueces, puso líderes, puso gobernantes. Es decir, que ahora estaban todavía bajo el control del imperio medo-persa, pero tenían autonomía para autogobernarse dentro de sus áreas. Y es el decreto que ahora realmente cumple la condición bíblica. ¿Me explico en esta tarde? Los demás tan solo tenían que ver con la reconstrucción, pero no tenían nada que ver con el gobierno local. Pero este tercer decreto tiene los dos aspectos ligados al mismo tiempo y es el que cumple entonces la profecía. ¿Saben ustedes que cuando se dio el primer decreto lo dio Ciro? ¿Saben ustedes un detalle interesante? Daniel, el profeta, un anciano ya, cuando Ciro llega y conquista a Babilonia, no olvide, él era el general del ejército. Babilonia fue conquistado por dos naciones, medos y persas. Ciro era persa, pero era el general del ejército. Y cuando ellos conquistan a Jerusalén, Daniel les abre a él el rollo del libro del profeta Isaías. Y le mostró que hace 150 años antes, Dios lo había llamado a él y le había puesto nombre aún. Lo vamos a leer en un momento. Y no tan solo lo había llamado y le había puesto nombre, sino que le había dicho qué tenía que hacer. Y le había prometido a Ciro la conquista de Babilonia. Pero vamos a leer un momento. Aquí está todo en este libro. Este libro es más interesante que las novelas, ¿sí o no? Más interesante que Don Francisco y el Chacal, ¿verdad? Bueno, algunos no lo creen porque se están riendo y piensan que el Chacal es más interesante. No. Este libro es fascinante. No es tan solo por la información que contiene, sino el autor del libro y la obra que puede hacer en nosotros. Es maravillosa. ¿Saben ustedes que Ciro se convirtió? Ciro se convirtió. Dejó todos los dioses. Era politeísta. Ahora se hizo monoteísta. Creía en un solo Dios. Y gracias a Dios por aquel anciano que fielmente cumplió su misión y trajo a aquel hombre a la verdad en Cristo Jesús. Vamos al libro de Isaías para ver la profecía que Dios había dado en relación a este futuro, primero general del ejército y después emperador. Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45. Pero vamos a leer
en el versículo anterior, vamos al capítulo 44, el verso 28. El último verso del capítulo 44 dice, ¿qué dice de Ciro? Él es, ¿qué cosa? Mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, escuchen esto, 150 años, será edificada y el templo será, ¿qué cosa? Fundado. Es decir que, Ciro, yo te voy a traer a la vida y te voy a poner nombre. ¿Saben lo que significa la palabra Ciro? Ungido. Es decir que, y lo vamos a ver cuando lo leamos, Dios le dio la misión, tú vas a levantarte y vas a ser un emperador y vas a dar un decreto para que mi pueblo regrese y Jerusalén sea reconstruida. Y todavía ni los abuelos de Ciro habían nacido posiblemente. ¿No es poderoso el Señor? Vamos a continuar la lectura, capítulo 45. Así dice Jehová, ¿a quién? A su ungido. Era Mesías, porque la palabra Mesías significa ungido. Sí. A Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. ¿Cómo fue conquistada Babilonia? ¿Qué pasó con las puertas esa noche? Debido a la festividad y a la bebida que había en aquel lugar, ¿quedaron cómo? Abiertas. Dijo el Señor que me iba a conquistar y que iba a ser un emperador, iba a poner naciones bajo su dominio. Claramente lo había dicho. Sigamos la lectura. Yo haré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce. ¿De qué metal eran las puertas que tenía Babilonia? ¿Casualidad? No, providencia. Providencia. Y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. El Señor lo había escogido aún antes de su nacimiento. A un pagano, entendamos estas cosas, porque Dios obra a veces de forma que no entendemos nosotros. A un pagano, allá en lo que hoy día es Irán, en lo que hoy día está una nación que está en peligro y en problemas, y había tomado a este hombre pagano y le dice, yo te puse tu nombre, yo te ungí, yo te voy a hacer emperador, yo te voy a dar el imperio, las puertas se van a quedar abiertas y son de bronces, y yo voy a poner en ti el deseo de poner un decreto para que mi pueblo regrese a Jerusalén. ¿Está Dios en control de la historia? No cae un gorrión sin que lo sepa Dios, ¿sí o no? La hierba verde que hoy es y mañana no es obra de ¿quién también? ¿Nos ama más y nos cuida más a nosotros que a muchos pajarillos? Oh, gracias a Dios. Es más, tiene aún contado el cabello de nuestra cabeza. Y en algunos hombres tiene que hacer una cuenta cada día porque se le está cayendo los cabellos a algunos hombres. Pero gracias a Dios que no tiene problemas con las matemáticas, porque cada día tiene que reajustar la cuenta en algunos caballeros. Pero cada día tiene contado los cabellos que están aún en nuestra cabeza. Ahora nos damos cuenta lo que estaba tomando lugar. ¿Saben ustedes que cuando este decreto se hace, cuántos regresaron? Ahora, si usted quiere la cita, está en Esdras, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Está el decreto de Ciro allí. Este decreto usted lo puede leer fácilmente. ¿Ustedes saben cuántos regresaron? Porque Esdras lo dice. Regresaron aproximadamente 50,000 personas. Eso equivale aproximadamente al 10% de los judíos que habían ido a Babilonia. Aunque ahora tenían la oportunidad de regresar, ya se habían quedado allí en Babilonia. Ya tenían sus papeles y sabían inglés. Ya tenían sus casas y el mortgage estaba casi pagado ya. Ahora tenían carros y ahora sus hijos estaban yendo a las universidades y dijeron, regresar nosotros a Jerusalén, una ciudad destruida que está en ruina, donde no hay trabajo, donde no hay dólares, donde no hay ninguno de estos beneficios, y tener que caminar 900 millas en un desierto para regresar a Jerusalén. No, nosotros nos quedamos en Babilonia. Entendamos esto. Tan solo el 10% regresó. El 90% quedó. Es más, la historia completamente hace silencio de ellos porque se convirtieron en babilonios.
Dejaron de ser el pueblo de Dios. Y regresaron ahora aproximadamente 50,000 personas. Pónganse a pensar caminar 900 kilómetros en un desierto. No era agradable. Y llegaron a un lugar donde todo estaba dañado, arruinado, afeado, destruido y en condición de crisis. ¿Saben lo primero que hicieron ellos? Lo primero que hicieron, y no tenemos el tiempo para entrar en todos los detalles, es que reedificaron el altar. Lo primero fue el altar. Y tenga estos detalles en mente porque vamos a hablar de otros detalles más adelante. Ahora viene el segundo decreto. El decreto que dio Darío. ¿Saben cuántos regresaron? 0. Ya nadie quiso regresar. Ahora viene el tercer decreto, que lo da Artajerjes. Esdras está a la cabeza de ese decreto. ¿Saben ustedes cuántos regresaron? Aproximadamente 1,500 personas nada más. Nada más. Los demás se quedaron allá. Es más, vamos a ver algo interesante. Vamos al libro de Esdras, porque este detalle sí lo quiero leer. No tan solo lo quiero mencionar, lo quiero leer. Si usted va después de Segunda de Crónicas, usted va a encontrar el libro de Esdras. Es más, Esdras fue el que escribió Crónicas. Capítulo 8. Capítulo 8. Vamos a leer el verso 15. Capítulo 8, verso 15 dice: los reuní junto al río que viene a Aba, y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí ¿de quiénes? De los hijos de Leví. No habían pastores ni ministros que querían regresar a Jerusalén. Les gustaba más, ¿qué cosa? Babilonia. Poquitos miembros, unos, si usted hace la cuenta, si usted lee todo el capítulo 8, usted va a notar que los que representaron o los que querían regresar aproximadamente fueron 1,486 nada más. Nada más. ¿Cuántos de los líderes? 0. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque esto es el cumplimiento de la profecía de las 2,300 tardes y mañana. Y si vamos al final de la historia, vamos a ver que hay algo interesante que quiero compartir con ustedes acá. Cuando llegó el momento final para cumplir esta profecía, ¿cuántos estaban esperando a Jesús? Esta mañana lo dijimos. Después del primer zarandeo, ¿cuántos quedaron? Aproximadamente 50,000. ¿Cuántos regresaron de Babilonia a Jerusalén a construirla? Aproximadamente 50,000 también. Lo primero que hicieron fue edificar el altar. Aquellos que quedaron después del chasco, lo primero que hicieron fue darse cuenta que su atención tenía que ser dirigida al santuario celestial. Que el santuario tenía que ser restaurado otra vez. Otra vez. En el segundo decreto, ninguno regresó. Y en el tercer decreto, tan solo 1,500 regresaron. Y se nos dice que no había nadie de la tribu de Leví. Es decir, el mensaje del segundo ángel que llama a salir a la gente de Babilonia, cuando fue pregonado, pocos o casi nada salieron. El grupo se quedó como era inicialmente. Y cuando viene el tercer decreto, ahora viene el mensaje del tercer ángel. ¿Cuántos líderes religiosos había en ese movimiento? Ninguno. Ninguno. No olvide, ni Miller formó parte de ese movimiento. Miller predicó el primero y el segundo mensaje.
pero nunca aceptó el mensaje del tercer ángel. Ahora, la sierva del Señor nos dice que hay un ángel que cuida sobre su tumba. Porque uno de sus asociados, Himes, no sé si han escuchado ese apellido, José Himes, fue un elemento que el enemigo usó para que Miller no aceptara el mensaje del tercer ángel y cerrara sus ojos a la belleza del mensaje del tercer ángel. Dice la señora Juárez, usted lo puede leer. Pero dice que Dios tendrá a Himes por responsable por lo que pasó con Miller. Porque este hombre podía haber ayudado a Miller, pero en vez de ayudarlo, usó su influencia. Eran amigos íntimos. No olvide, Himes era el segundo en el movimiento millerista. Había sido un pastor congregacionalista que se unió al movimiento millerista, pero cuando llegó el mensaje del tercer ángel, lo rechazó. Y tristemente su influencia fue ejercida para que Miller tampoco lo aceptara. No había nadie de los líderes milleristas, ni tampoco de los líderes de las demás iglesias que habían salido para ahora dar el mensaje del tercer ángel. Es decir, querida iglesia, tenemos que entender que al final de la historia, triste y lamentablemente, no habrán hombres famosos en nuestro medio. Estrellas que han brillado, líderes grandes que hemos admirado, no estarán entre nosotros. El Señor tendrá que usar otra vez a gente humilde y sencilla para terminar la predicación del mensaje del tercer ángel. No es que Dios no quiera usarlos a ellos, sino que ellos no se dejan ser usados por Dios. Y el Señor tristemente tiene que ponerlos a un lado. Ahora vemos entonces que viene este tercer decreto y Esdras regresa. Pero saben que antes de regresar, Esdras dijo, un momento, no podemos regresar sin levitas ni sacerdotes, porque sin ellos no podemos tener el santuario. Y ahora tiene que enviar una delegación de hombres para suplicarles a algunos de estos levitas y sacerdotes que por favor se unieran con él. Vamos a ver que algunos al final se unieron con él. Continuamos la lectura en Esdras, donde estamos, capítulo 8, el verso 20. Dice, y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. ¿Cuánto por fin encontraron? 220, un grupito nada más. Un grupito nada más. Pero gracias a Dios por esos hombres. Pregunto yo, en los días de Jesús, ¿hubo un José de Arimatea? ¿Sí o no? ¿Hubo un Nicodemo? Sí. Es decir que en estos tiempos también veremos que en los momentos de crisis habrán hombres que hoy día quizás los vemos lejos de estos caminos, que abrazarán estos principios y vendrán y se unirán con el pueblo de Dios para terminar la obra. Pero noten, no iban a la vanguardia, iban a la retaguardia. A la vanguardia iban los laicos. Iba un hombre, Esdras, que tenía un ministerio de sostén propio. Este hombre iba a la cabeza, seguido por los laicos, y gracias a Dios que al final hubieron algunos pastores que aunque sea arrastrando los pies, pero decidieron regresar a Jerusalén. Y gloria a Dios por estos hombres. Gloria a Dios por estos hombres. Pero saben ustedes que la obra no se terminó con Esdras. Es más, ahora vamos a ver algo interesante e importante. 13 años más tarde, bajo el rey Asuero, o Jerjes, Dios levanta otro líder llamado Nehemías. Porque la obra no se había terminado. Ahora vemos que hay un cuarto ángel que se une con los 3 ángeles para terminar la obra que durante casi un siglo no se había terminado. ¿Casualidad bíblica? La Biblia no es casual, la Biblia es providencial. Es decir, el Señor dice que lo que se escribió en el pasado está escrito para nosotros, que hemos de vivir al fin de los siglos, para que a través de la paciencia, el estudio de las Escrituras, podamos entender estas cosas. Y lo que pasó en aquel entonces pasará también en el futuro. Y lo estamos viendo, 3 mensajes, 3 órdenes, 3 mandatos para terminar la obra. Y la obra no se termina.
Y ahora Dios tiene que levantar un cuarto ángel, un cuarto mandato, una cuarta orden y mandar a Nehemías para que fuera de regreso a Jerusalén. ¿Saben que cuando Nehemías llegó a Jerusalén, Nehemías tomó una noche para inspeccionar toda la ciudad y vio que la ciudad estaba todavía sin hacer? Es más, junto con Nehemías habían otros profetas. Estaba Ageo, por ejemplo. Y Ageo le dice al pueblo: ustedes han hecho casas y habitan en ellas y están cómodas y están bonitas y están lujosas. ¿Y cómo se atreven a vivir en esas casas cuando la casa de Dios está sin terminar? ¿Cómo es posible que ustedes hagan eso y se llamen pueblo de Dios cuando están viviendo en comodidad y en lujo y tienen todo lo que necesitan y la casa de Dios todavía está sin terminar? Dice: si ustedes continúan haciendo eso, Dios no va a enviar más lluvia. Va a venir una crisis económica, porque la lluvia también significa Espíritu Santo. Y el pueblo hoy día vive en casas lujosas, en carros que tienen 0 millas. Hay alfombras en las casas y aires acondicionados. Y somos de la gente pobre de este país. ¿No es así? Y el refrigerador está lleno de alimentos. Y es más, en el garaje no es el carro, porque está lleno de cajas y de maletas y de trastes. El carro está estacionado afuera, pero somos gente pobre. Y la obra está sin terminar. Y no hay recursos para terminar la obra. No hay misioneros que quieran ir al campo misionero, a países del tercer mundo. No, para allá no vamos. De allá vinimos, para allá no vamos. Sí, visitamos 2 o 3 semanas y después venimos otra vez para acá, porque allá no se puede vivir. Y hay millones de seres humanos que conocen nuestro idioma, conocemos su cultura, comemos sus alimentos y podemos ser los mejores misioneros porque somos los que conocemos a la gente, pero no queremos que vaya el americano que aprende español a ver si los evangeliza a ellos. Y aquí te voy a dar $5 para que puedas ir a X lugar a hacer la obra. Y el Espíritu Santo se está retirando de nosotros. Y la crisis económica se está avecinando. Porque la obra no está terminada. Y claramente el profeta Ageo lo dijo: terminen la obra. Si ustedes no la terminan, el Señor va a retirar sus bendiciones de ustedes. Ahora llega Nehemías y hace una inspección de la ciudad y la ve sin terminar. ¿Saben lo que le dijo Nehemías al pueblo al día siguiente? Todos vamos a trabajar. Todos vamos a trabajar. ¿Saben lo que pasó inmediatamente? Se levantó la oposición. Sanbalat, Tobías y el árabe. Oh, interesante, 3 poderes se levantaron contra el pueblo de Dios. ¿Cuántos poderes hay al final de la historia humana también? Y el falso profeta. Se levantaron y le dijeron a Nehemías: oye, vamos a reunirnos y vamos a tener una reunión ecuménica y nos vamos a unir con ustedes y ustedes se van a unir con nosotros y vamos a hacer la obra. Y Nehemías le dijo: ¿y quién le dijo? ¿Es ustedes? Yo tengo una gran obra que hacer. No tengo tiempo para reuniones ecuménicas. Este pueblo va a terminar la obra. Y sin ustedes, porque ustedes no forman parte de este pueblo. 4 veces le dijeron a Nehemías: ven y reúnete con nosotros. 4 veces. Pueden leerlo ya en Nehemías capítulo 6, si ustedes desean. Y 4 veces Nehemías dio la misma respuesta y le dijo a ellos: no me voy a reunir con ustedes, no tengo tiempo para esas reuniones. ¿Saben ustedes, si usted lee la vida de Jesús en los evangelios, 4 veces también, cuando Jesús colgaba en la cruz, le dijeron: bájate y desciende de la cruz. Y Jesús dijo: no, yo tengo una gran obra que hacer, no puedo descender de la cruz. Nehemías es un tipo de Jesús, porque el cuarto ángel es Jesús. Y de la misma forma que no bajó de aquella cruz, y gracias a Jesús por eso. Si hubiera bajado usted y yo no estaríamos aquí, ya nos hubiera hecho polvo Satanás hace años atrás. Pero porque estuvo dispuesto a terminar la gran obra de expiación por nosotros y del sacrificio perfecto que hizo, usted y yo estamos aquí y pronto estaremos con Él por la eternidad.
Es decir, que ahora Nehemías representa al cuarto ángel, representa a Jesús. Pero Nehemías no se dejó amedrentar. Le dijo, no hay problema, hombres, en una mano la herramienta, en la otra mano la espada. Y vamos a trabajar aquí 24 horas al día, menos el sábado. Vamos a trabajar aquí, esto se tiene que terminar. ¿Saben por qué dijo Nehemías que se tenía que terminar? Dice, cada día que pasa es un reproche al nombre de Dios la obra sin terminar. ¿No pasará lo mismo con nosotros hoy día? Pónganse a pensar, cada día que pasa, 150,000 personas mueren en este mundo. Y 40,000 de ellas nunca escucharon el nombre de Jesús. ¿Entendemos eso, querida iglesia, en esta tarde? 150,000 personas, y no estamos hablando de guerra, estamos hablando de muertes naturales. No estamos hablando de tragedias, ni catástrofes, estamos hablando de muertes naturales. El promedio diario es 150,000 personas mueren diariamente y 40,000 de ellas nunca, ni una sola vez escucharon el nombre de Jesús. Es más, si usted y yo somos honestos, tendríamos que reconocer que la gran mayoría de ellos descendieron a una tumba, aún si escucharon el nombre de Jesús, sin estar en Cristo. Y nosotros tenemos la obra de terminarla y la misión de cumplirla y el mensaje para dar. Estamos preocupados más en nuestro bienestar presente y nuestra comodidad que en la terminación de la obra. Y cada día que pasa es un reproche al nombre de Dios. ¿Saben cuántos días le tomó a Nehemías para terminar la obra? 52 días. Esdras no lo terminó en 13 años. Los demás decretos, aún de mucho más tiempo, no la terminaron. Pero Nehemías, bajo la unción del Espíritu Santo, terminó la obra en 52 días. ¿Saben ustedes un detalle interesante que otra vez corrobora que Nehemías representa a Cristo? Jesús muere y 52 días más tarde, ¿qué sucede? El Pentecostés. ¿Casualidad? No. Nehemías representa la obra del cuarto ángel. Y Jesús muere en la cruz un viernes y 52 días más tarde su Espíritu Santo es derramado y da inicio a la iglesia cristiana. La obra terminada de Jesús. ¿Saben ustedes, bajo la unción del cuarto ángel, la obra va a terminar en poco tiempo? ¿Saben cuál va a ser el presupuesto? Porque no se puede comprar ni vender. El dinero no va a tener valor para el pueblo de Dios. ¿Saben cuántas instituciones vamos a tener en ese entonces? ¿Saben ustedes cuánto radio y televisión vamos a poder usar en ese entonces? ¿Saben ustedes cuántos periódicos o diarios van a poner nuestros artículos? 0. Exacto. Y regarla en todas partes. Pero ¿saben ustedes algo? Que en ese tiempo, en corto tiempo, Dios hará la obra que usted y yo, por 172 años, no hemos terminado. Y si usted toma los 13 años de Esdras a Nehemías, y usted toma ahora del año 1844 y lo trae al año 2016, si usted toma la proporción, ¿saben ustedes que cuánto tiempo nos tomaría terminar la obra? Menos de 2 años. Menos de 2 años. No digo que se va a ser el tiempo, yo no pongo fecha, yo no sé nada de fecha. Pero estoy haciendo una comparación, nada más un paralelismo entre el pasado y el presente en vista del futuro. Menos de 2 años. Pero déjeme decirle, en ese tiempo en que no vamos a tener acceso a ninguna de esas cosas, el Señor va a hacer una obra extraordinaria. No sé si traje la cita que quería compartir con ustedes o leerla en esta tarde. La voy a buscar a ver si la encuentro y si no la encuentro, pues obviamente no se la voy a leer. Oh, aquí está. Escuche. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 515, párrafo 2. El concepto que se ha tenido de nuestro pueblo es que es demasiado insignificante para ser tomado en cuenta. Adventistas del séptimo día son 2 o 3 nada más, eso no cuentan. Pero,
Escuchen esto, pero esto cambiará. Es decir que por años hemos pasado inadvertidos, pero ¿eso qué va a pasar? Eso va a cambiar. ¿Piensan ustedes que es casualidad que Ben Carson se postuló para la Casa Blanca? ¿Saben qué religión él profesa? ¿No saben qué religión él profesa? Adventista. ¿Casualidad? No. Próximo año, Mel Gibson va a hacer una película. Y esa película la va a hacer de Desmond Doss. No sé si ustedes han escuchado ese nombre. Fue un soldado americano que en la Segunda Guerra Mundial no tomó armas. Se hizo un paramédico. Y a través de su obra, más de 1,000 soldados fueron llevados heridos a un centro de sanidad y sobrevivieron. Es más, el presidente Truman le dio la medalla de honor al primer soldado que nunca tomó un arma. Y era un adventista del séptimo día, por eso no tomó el arma. Le dio el primer ciudadano americano, el primer soldado americano que en la historia recibió una medalla de honor de un presidente, fue este señor Desmond Doss, ya fallecido. Yo lo conocí, gracias a Dios tuve el privilegio de conocerlo antes que falleciese. Me enseñó su medalla que el presidente Truman le entregó en el año 47. Y ahora Mel Gibson va a hacer una película de este hombre y lo va a presentar al mundo. Un adventista del séptimo día que fue fiel aún en la guerra. Es decir, que el concepto de que este pueblo no es nada y no vale nada, dice la inspiración, esto va a cambiar. Dentro del mundo cristiano se están llevando a cabo movimientos que necesariamente harán destacar al pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Cada posición de nuestra fe será examinada. ¿Cuánta posición de nuestra fe? ¿Podemos hoy día, como dice el apóstol Pedro, dar razón de nuestra fe con mansedumbre? ¿Sí o no? No, la gente no está muy segura. ¿Qué pasa cuando vienen los testigos de Jehová a la casa nuestra? Le cerramos la puerta y apagamos la luz para que piensen que no estamos ahí. ¿Qué pasa cuando llegan los mormones? ¿Hacemos lo mismo? ¿O le abrimos la puerta? Bienvenidos, los he estado esperando. He estado orando por ustedes para que el Señor los trajera. Se van a caer porque ellos nunca son tratados de esa forma. Pero no importa, resucítelo. Vamos a estudiar la palabra. Deje la atalaya y deje el libro del mormón. Vamos a estudiar la palabra. Pero muchas veces le tenemos temor porque ellos saben presentar sus puntos de doctrinas. Pero nosotros no sabemos presentar los nuestros ni aún defenderlos. Dice que cada punto de nuestra doctrina será examinada. Y escuche lo que como continúa la cita diciendo, y si no somos estudiantes concienzudos de la Biblia, arraigados, fortalecidos y firmes, la sabiduría de los grandes hombres del mundo nos harán descarriar. Es decir, que llegará el momento en que un día usted y yo nos van a llevar a la televisión. ¿Sabían eso? Y no voy a decir, ¿por qué ustedes guardan el sábado? No sé, le voy a traer un cassette del pastor a ver qué le parece. ¿Es lo que vamos a decir? No, le voy a traer un folletito del pastor Rafael Pérez a ver si le dice algo, ¿no? ¡No! Frente a nosotros va a haber doctores, teólogos, sacerdotes, ministros, pastores, licenciados. Y va a ser nuestra oportunidad de oro decir, vamos a abrir la palabra de Dios. Y ahora vamos a poder nosotros exponer de forma sencilla y clara lo que Dios dice en su palabra. Pero ¿qué sucede si mi mente hoy día no se está llenando de la palabra? Estoy en Facebook, pero no estoy en The Book. Estoy en otras muchas cosas, pero no estoy tomando el tiempo para llenar esta mente, porque la promesa es que el Espíritu Santo recordará lo que ya está dentro, no lo que está afuera. Lo que está dentro va a ser recordado, lo que está afuera no, porque eso es presunción. La fe obra por amor y esa fe es viva y eficaz. Por lo tanto, tenemos que poner nuestras mentes y llenarlas de la palabra de Dios. 3 veces Jesús enfrentó a Satanás en el desierto. ¿Y cómo lo enfrentó? Escrito está. ¿Fue derrotado Satanás? ¿Y será derrotado otra vez? Conflicto de los siglos, página 651, dice, solo
aquellos que hayan fortalecido sus mentes con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Dice, toda alma tendrá que pasar la prueba decisiva. ¿Obedece a Dios? ¿Obedece a los hombres? Y termina haciendo una pregunta. El tiempo de crisis se acerca. Tenemos que llenar esta mente de la palabra de Dios. Y vamos a ver que ahora Dios va a hacer una obra extraordinaria. Es decir que aunque no tengamos dinero, seremos llevados a la televisión, seremos llevados a la radio, seremos entrevistados por las grandes empresas de comunicaciones del mundo. Y usted y yo vamos a tener la oportunidad que hoy día no tenemos dinero para pagar por ellas. Vamos a estar en lo que llaman prime time. Cuando todo el mundo está frente a la televisión, ahí vamos a estar nosotros. Y usted y yo, por la gracia de Dios, podremos dar cuenta de nuestra fe. Que el Señor nos bendiga en esa obra de preparación. Ahora vemos que Nehemías terminó la obra. Pregunto yo, cuando Nehemías terminó la obra, ¿hubo una celebración del pueblo? Sí. ¿Saben lo que pasó? Unos lloraban y otros se regocijaban. Los ancianos lloraban. Cuando vieron el templo, en comparación con el templo de Salomón, ¿qué era aquel templo? No era nada. Pero ¿saben lo que dice Dios en su palabra? Es una promesa, dice, este templo, sencillo y humilde, será mucho más importante que el templo de Salomón. Porque un día el Mesías va a entrar a ese templo. El Mesías va a entrar a ese templo. Y los ancianos lloraban porque se recordaban de la hermosura y de la belleza de aquel templo. Y lo comparaban con este templo y decía, esto no se puede comparar. Mientras que los jóvenes que no sabían de estas cosas se regocijaban porque estaban viendo el templo, al menos tenían un templo. Cuando por años no habían tenido nada. Saben ustedes, hoy día pasa lo mismo. Si usted es persona de edad avanzada, ya está dentro de la iglesia adventista por muchos años, usted llora hoy día. Pero la juventud hoy día se goza porque no vio el tiempo cuando había fidelidad dentro del pueblo de Dios. Si usted entró a la iglesia adventista después de Desmond Ford, ya comenzaban los cambios rápidamente a entrar. Posiblemente usted lo bautizaron sin estar preparado, pero gracias a Dios que el Espíritu Santo sigue trabajando en los corazones. Porque la mayoría de los hermanos que entraron de esa fecha en adelante hoy día no conocen nuestro mensaje. No lo entienden, no lo aprecian, no lo leen, no lo escudriñan y no lo escuchan en la iglesia. Pero me ha tocado ir a iglesias donde por la gracia de Dios compartido el mensaje. Y allá vienen un ancianito, óigame, esos mensajes por fin los estoy escuchando otra vez. Hace 30 años no lo escuchaba. Es más, fui a una iglesia y un pastor jubilado, no está cerca de aquí, así que no piensen en nadie. No voy a hacer nombre ni país de donde es ni nada. Nada más ver en Estados Unidos, digamos. Si hay 50 estados, más territorios. ¿Quién sabe dónde fue? Bueno, yo sé, pero no les voy a decir. Un pastor jubilado que había sido presidente de asociación en su país. Se acercó y me dice, pastor, yo pensaba que esos mensajes ya no existían. Y mi mensaje, ¿saben lo que era? Era un mensaje de familia. Pero bíblico, con espíritu de profecía. Llamando al pueblo a la santidad y a caminar muy de cerca con Jesús. Me dice, yo tengo en esta iglesia 13 años y nunca me han nombrado anciano porque no me quieren en la junta de iglesia. Y un pastor de experiencia de más de 40 años, expresidente de una asociación en uno de nuestros países,
No, es más, el pastor dijo que tan solo acepta a personas de 50 años o menos en la junta de iglesia. Aquellos que fácilmente pueden controlar y manipular, porque no entienden estas cosas. ¿Me explico en esta tarde, querida iglesia? ¿Tenemos un trabajo que hacer con los hermanos nuestros? Bueno, hay 2 amenes al menos. Sí, querida iglesia. Esos hermanos necesitan escuchar lo que usted y yo, el Señor nos está mostrando en su palabra. Quizás las puertas se cierren, no se preocupe, misión cumplida. Cuando Elías fue y le habló al rey Acab, no le dijo algo bonito para que lo invitara de regreso al palacio. Y dice, no va a llover por 3 años y medio. Y si no me invitas, no hay problema, no tengo que regresar aquí otra vez. Lo invitó a Acab, pero se encontró con él después. El Señor tiene muchas invitaciones que usted y yo no entendemos. Y se cierra una puerta y Él abre otra. Pero este mensaje va a ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo, incluyendo al nuestro. Porque el Dios en su misericordia quiere salvar a todos nosotros. Por eso los ancianos lloraban, mientras los jóvenes que desconocían las glorias pasadas se regocijaban. Pero el Señor dio la promesa, este templo será el mejor de todos, porque un día el mismo Mesías va a entrar a este templo. Querida iglesia, el Señor nos quiere llamar a nosotros a terminar la obra que por 172 años no se ha terminado. Dios está buscando a Nehemías hoy día. Pregunto yo, ¿Nehemías hizo una obra difícil? Es más, ¿le dio un corte de cabello a alguna gente allí en sus días? ¿Qué pasaba con los que estaban violando el sábado? Le dijo, tráiganme las tijeras. No las tijeras, con las manos le agarró la greña. Dice, se acabó aquí este relajo. Dice que le arrancó los cabellos con las manos. Ay, este hombre sí que estaba duro. Me imagino que no lo invitaron mucho más después. Le dijo a sus criados, estas puertas se van a cerrar así el sábado. Y si alguien viene, me lo ponen en la prisión, por favor. Aquí no se juega con las cosas de Dios, dijo Nehemías. Esto es serio. O somos o no somos. O estamos o no estamos. Y por la gracia de Dios, Nehemías pudo terminar la obra. Quizás el Señor no nos llame a arrancar cabellos hoy día. Espero que no. Pero el Señor sí nos quiere llamar a nosotros, ¿para qué? 3 cosas. Terminar con la prevaricación. 2, sellar a un pueblo. 3, ungirlo con su Santo Espíritu para terminar la obra. Que usted y yo podamos, por la gracia de Dios, permitir que nos usen como usó a Nehemías. Y aunque se levanten los opositores, y van a ser 3 poderes otra vez, aunque quieran negociar con nosotros y dialogar con nosotros y entrar en convenios y en pactos, decirle no. Esta obra, por la gracia de Dios, nosotros la vamos a terminar. El Señor hará la obra en corto tiempo y será terminada. Que el Señor nos bendiga en esta tarde.